Mi prometida me dejó plantado en nuestra boda para escapar con su ex. Nunca pensé que terminaría contando algo así, pero necesito desahogarme. Mi nombre es Rick, tengo 30 años y soy agrónomo. Me dedico a la gestión de tierras agrícolas y, gracias a los años de trabajo y algunos proyectos exitosos, he logrado estabilidad económica. No soy millonario, pero vivo cómodo. Podría decir que no me falta nada, tengo mi casa, un auto, ahorro y, hasta hace poco, una relación que creí era el sueño de mi vida. Ella se llama Maggie, tiene 26 años, y desde que la conocí me deslumbró con su energía y su forma de ver la vida. Tenía esa mezcla de ternura y determinación que me atrapó desde el primer día. Nos conocimos en un evento social hace casi 5 años, cuando yo ya estaba bien establecido en mi carrera. Ella estaba terminando sus estudios en arte y trabajaba a medio tiempo en una galería local. Desde el inicio de la relación, siempre sentí que Maggie tenía aspiraciones muy románticas. Le encantaba hablar de viajes, de bodas, de historias de amor, de planes futuros. Yo era más pragmático, más enfocado en lo laboral y en la estabilidad, pero me gustaba escucharla y ver cómo se emocionaba con esos temas. No pasaba mucho tiempo sin que ella sacara a relucir la idea de casarnos. Lo hacía a modo de broma, otras veces de manera seria, como si quisiera asegurarse de que yo lo consideraba una posibilidad real. Al principio me parecía prematuro. Yo no estaba en contra del matrimonio, pero quería esperar un poco más, consolidar la relación y estar seguro de que compartíamos los mismos valores. Ella insistía, aunque nunca de una manera que llegara a ser sofocante. Con el paso del tiempo, esa insistencia se volvió una especie de rutina, cada aniversario, cada fecha importante, cada conversación sobre el futuro, ella encontraba la forma de mencionar que quería casarse conmigo. Después de 4 años juntos, sentí que ya era el momento. La conocía, había estado a su lado en momentos buenos y malos, y aunque no éramos una pareja perfecta, nadie lo es, pensaba que estábamos construyendo algo sólido. Además, ella me había demostrado cariño y apoyo en varias etapas de mi vida laboral. Yo también trataba de corresponder a su manera de ser. Decidí que quería proponerle matrimonio, pero no de cualquier forma. Quería que fuera especial. Durante mucho tiempo ella había dicho que su sueño era conocer Grecia, por su historia, su arte y la cultura clásica. A mí también me atraía la idea, así que organicé un viaje. Planeé cada detalle, vuelos, hoteles, visitas a lugares icónicos, restaurantes. Cuando llegamos a Grecia, todo fue mágico. Ella estaba emocionada desde el primer momento, como una niña en una juguetería. Se tomaba fotos en cada esquina, se detenía a observar los monumentos, se emocionaba con cada dato histórico que escuchaba en las visitas guiadas. Yo la veía feliz y me contagiaba de esa alegría. La propuesta la hice en Santorini, durante una puesta de sol. Había reservado una cena en un restaurante con vista al mar. Recuerdo que estaba nervioso, aunque llevaba semanas planeando ese instante. Después del postre, me levanté, saqué el anillo y le pedí que se casara conmigo. Ella rompió en lágrimas, me abrazó fuerte y dijo que sí sin dudarlo. Los turistas aplaudieron, y nosotros nos sentimos como protagonistas de una película. En ese momento pensé que había tomado la mejor decisión de mi vida. Ella estaba radiante, no dejaba de mirarme y repetir que ese era el día más feliz de su existencia. Hablaba sin parar de cómo serían los preparativos, de los vestidos, de la ceremonia, de la luna de miel. Yo, aunque más tranquilo, también me emocionaba al verla tan feliz. Cuando regresamos a casa, comenzaron los preparativos de la boda. Elegimos un salón amplio, con jardines y un banquete que, aunque costoso, yo podía pagar sin problemas. Quería darle lo mejor. Ella se encargó de muchos detalles de decoración, flores, colores, y yo solo le decía que confiaba en su gusto. Entre los dos contratamos a un organizador para que todo saliera perfecto. Durante los meses de preparación no hubo discusiones serias. Ella parecía vivir en una nube, soñando con el vestido, con la música, con la entrada triunfal. Yo disfrutaba viéndola feliz, aunque admito que en algunos momentos me sentía un poco abrumado con tantos detalles. Pero era nuestra boda, y yo quería que ella la recordara como algo único.
Hasta aquí todo sonaba perfecto, pero las cosas comenzaron a cambiar de manera sutil. Unos 2 meses antes de la boda, noté que Maggie recibía mensajes en el teléfono con frecuencia. No era algo que me incomodara al inicio, pero ella comenzó a mostrarme algunos de esos mensajes de manera curiosa. Eran de su exnovio. Me sorprendió, porque yo no sabía que todavía tenía contacto con él. Al parecer, se había enterado de que ella iba a casarse conmigo y comenzó a escribirle. No eran mensajes agresivos ni insistentes, sino más bien cargados de nostalgia y tristeza. Algo como, no puedo creer que te cases, siento que todavía no te he olvidado. Cuando ella me enseñó esos mensajes, lo hizo riéndose. Decía que le parecía absurdo, que no entendía cómo alguien podía seguir enganchado después de tanto tiempo. Yo trataba de tomarlo con calma. Pensaba que si me los mostraba era porque no tenía nada que ocultar. Sin embargo, en el fondo, no me agradaba la idea. Con el paso de los días, él siguió escribiéndole. Mensajes más largos, más sentimentales. Le decía que la extrañaba, que había sido un error dejarla, que todavía la amaba. Maggie continuaba mostrándome algunos, entre risas, como si quisiera reafirmar que no significaban nada para ella. Incluso hacía bromas, mira, todavía hay alguien que se arrepiente de haberme perdido. Yo sonreía, pero no puedo negar que me incomodaba. Empecé a cuestionarme por qué seguía respondiéndole. No eran respuestas románticas, sino neutrales, a veces incluso sarcásticas, pero no lo bloqueaba. En mi mente, lo lógico era cortar cualquier contacto, más aún estando tan cerca de nuestra boda. Una noche le pregunté directamente. ¿Por qué sigues respondiéndole? Ella me miró y se encogió de hombros. Porque me da risa. Porque me siento bien sabiendo que alguien se arrepiente de haberme perdido. No significa nada, Rick. Tú eres con quien me voy a casar, no él. Quise creerle, y en parte lo hice. Maggie tenía una manera muy convincente de hablar, y su entusiasmo con la boda seguía intacto. Cada semana iba a pruebas de vestido, organizaba citas con el decorador, discutía los menús. Yo no veía señales de que tuviera dudas. Al contrario, parecía más emocionada que nunca. Y sin embargo, la sombra de su ex comenzó a rondar mis pensamientos. No porque creyera que ella me engañaría, sino porque me parecía una distracción innecesaria. No entendía por qué no daba un corte definitivo. Intenté no darle demasiada importancia, pero algo en mi interior me decía que debía prestar atención. El día del ensayo de la boda, Maggie estaba radiante. Llevaba un vestido sencillo, nada llamativo, pero se veía hermosa. Reía con sus amigas, organizaba a la familia, practicaba la entrada. Yo la observaba y me sentía afortunado. A pesar de los pequeños detalles que me inquietaban, en ese momento estaba convencido de que todo iba a salir bien. Una noche, mientras cenábamos en casa, me armé de valor y le dije: Maggie, quiero pedirte algo. Bloquéalo. No me siento cómodo con que siga escribiéndote, aunque digas que no significa nada. No quiero que haya más distracciones, estamos a punto de casarnos. Ella me miró en silencio unos segundos, como si estuviera pensando en qué responder. Después sonrió levemente y dijo: Está bien. No quiero que esto te afecte, Rick. Lo haré ahora mismo. Sacó su teléfono, abrió la conversación y, frente a mí, bloqueó su número. Incluso me mostró la pantalla para que quedara claro. Sentí un alivio inmediato. Por primera vez en semanas, pensé que todo volvería a estar en calma. Ella parecía convencida, no protestó ni lo hizo con molestia. Me besó y me dijo: Tú eres mi futuro. No quiero que pienses otra cosa. Con esas palabras recuperé la tranquilidad. A partir de entonces, nos concentramos de lleno en los últimos detalles de la boda. Faltaban pocos días y había una lista enorme de cosas por resolver: la música, el transporte de los invitados, la organización de las mesas, el banquete. Estábamos cansados, pero emocionados. Yo había hecho todo lo posible por darle a Maggie lo que siempre soñó. La ceremonia sería en un jardín elegante, rodeado de árboles iluminados con guirnaldas de luces.
El banquete incluía varios tiempos, con platillos que ella había elegido cuidadosamente. Habíamos contratado un grupo de cuerdas para la entrada y un DJ para la fiesta posterior. El pastel era de varios pisos, decorado con flores blancas, y el salón estaba adornado con velas y centros de mesa con rosas. La lista de invitados ascendía a más de 200 personas entre familiares, amigos, colegas y conocidos. Todos habían confirmado su asistencia. Muchos habían viajado desde otras ciudades solo para acompañarnos. Yo estaba nervioso, pero también orgulloso de haber podido organizar algo tan grande. Quería que Maggie se sintiera la mujer más especial del mundo ese día. El día de la boda amaneció soleado, con un clima perfecto. Me levanté temprano, me arreglé con calma y pasé la mañana atendiendo algunos detalles de último minuto. Los proveedores llegaban al lugar, los decoradores hacían ajustes, y todo marchaba de acuerdo al plan. La ceremonia estaba programada para las 5 de la tarde. A esa hora, yo ya estaba en el altar, vestido con un traje negro impecable, acompañado por mis padrinos y con todos los invitados en sus lugares. El grupo de cuerdas afinaba sus instrumentos, el fotógrafo se movía entre los asistentes tomando fotos, y las flores desprendían un aroma fresco que llenaba el aire. Miraba mi reloj constantemente. A las 5:10, todavía no aparecía. Pensé que se trataba de un retraso normal, las novias suelen tomarse su tiempo para entrar. A las 5:20, empecé a inquietarme. Miré a mis padres, que me devolvieron una sonrisa nerviosa. Los invitados murmuraban entre ellos, algunos con expresiones de curiosidad, otros de incomodidad. A las 5:30, la situación ya era preocupante. Llamé a una de las damas de honor para preguntar si sabía algo, pero me dijo que Maggie había salido temprano de su casa, que iba camino al salón con el chofer que habíamos contratado. A las 6, la tensión era evidente. Yo intentaba mantener la calma, pero por dentro sentía como el miedo me invadía. ¿Y si había tenido un accidente? ¿Y si algo malo le había pasado en el camino? Saqué mi teléfono y comencé a llamarla, pero no respondía. Intenté varias veces y nada. Los invitados estaban inquietos. Algunos salían al estacionamiento para ver si llegaba, otros preguntaban qué estaba pasando. Mis amigos trataban de tranquilizarme, pero yo ya no podía pensar con claridad. A las 6:30, decidí salir del salón y buscarla. Le pedí al chofer que había estado en contacto con ella, pero me dijo que nunca llegó al punto de encuentro. Eso me desconcertó aún más. Corrí a su casa, pensando que quizá había olvidado algo del vestido o que estaba con algún contratiempo de último minuto. Toqué, llamé, pero nadie respondió. El tiempo corría y la desesperación crecía. Volví al lugar de la boda con la esperanza de que hubiera aparecido mientras yo estaba fuera, pero no fue así. Los invitados ya estaban incómodos, algunos incluso comenzaban a retirarse. Pasaron casi 2 horas desde la hora programada de la ceremonia. A las 7 de la tarde, finalmente recibí una llamada de ella. Contesté de inmediato, con el corazón acelerado. ¿Dónde estás, Maggie? ¿Estás bien? Todos te estamos esperando, me tienes preocupado. Al otro lado de la línea, escuché su respiración entrecortada. Su voz sonaba temblorosa, pero decidida. Lo siento, Rick. No puedo hacerlo. Sentí como si el suelo se hundiera bajo mis pies. ¿Cómo que no puedes hacerlo? ¿De qué hablas? ¿Qué está pasando? No puedo casarme contigo. No es lo correcto. Debo seguir mi corazón. Mi mente se quedó en blanco. No entendía nada. ¿Seguir tu corazón? ¿Qué significa eso? ¿Dónde estás? Al menos dime que estás bien. Hubo un silencio breve. Después, su voz volvió, esta vez con un tono más firme. Perdóname, Rick. No puedo explicarlo ahora. Solo, no puedo. Y colgó. Me quedé mirando la pantalla del teléfono, con las manos temblando. Quise volver a marcarle, pero no contestaba. Lo intenté varias veces más, sin éxito. Sentí un nudo en la garganta, una mezcla de incredulidad y angustia. Volví al salón,
y todos me miraban expectantes. Mis padres, sus padres, los amigos, los invitados, nadie entendía qué estaba ocurriendo. Yo tampoco tenía respuestas. Solo podía repetir que había hablado con ella y que dijo que no podía casarse. La ceremonia nunca se llevó a cabo. El banquete preparado quedó intacto, las luces se encendieron para nada, la música nunca comenzó. Poco a poco, la gente empezó a retirarse, algunos murmurando, otros dándome palmadas en el hombro en señal de consuelo. Yo me quedé ahí, en medio de todo aquel escenario que debía ser el inicio de una nueva vida, convertido en un recuerdo amargo e incomprensible. Los padres de Maggie se me acercaron. Su madre estaba pálida, los ojos rojos de tanto llorar. Su padre trataba de mantener la compostura, pero se le notaba la rabia contenida. Me pidieron que los acompañara a un costado, lejos de los demás. Yo, con el corazón hecho pedazos, lo seguí. El padre de Maggie sacó su teléfono, lo miró unos segundos y luego me dijo con voz grave: Rick, debes ver esto. Me mostró un mensaje que Maggie le había enviado a su madre pocos minutos antes de que me llamara. Decía: Lo siento, mamá, pero no iré. Creo que ustedes no me verán en un tiempo. Iré a cumplir mi sueño. Estoy con Saúl. Siempre lo amé, nunca lo olvidé. Perdón por hacerlo hasta este momento, pero creí que podía con esto. Adiós. Sentí que el aire me abandonaba los pulmones. Era como recibir un golpe directo en el pecho. No se trataba solo de que me hubiera dejado plantado, estaba con su ex, con aquel hombre que llevaba semanas escribiéndole. Y no solo eso, había decidido irse con él el mismo día que íbamos a unir nuestras vidas. La madre de Maggie rompió en un llanto descontrolado. Se agarraba el pecho, respiraba con dificultad, como si estuviera teniendo un ataque de ansiedad o algo peor. Sus familiares corrieron a auxiliarla, intentaban calmarla, darle aire, pero la situación empeoraba. Tuvieron que llamar a una ambulancia. Ver aquella escena fue desgarrador. La mujer estaba destrozada por la decisión de su hija. Nunca imaginé que terminaría siendo testigo de algo así. No solo me dolía lo que había hecho Maggie conmigo, sino ver cómo su propia familia estaba colapsando por su decisión. La ambulancia llegó, la subieron rápidamente y se la llevaron. Yo me quedé inmóvil, con la mente nublada, sin saber qué hacer. Su padre me miró fijamente, con un rencor que no estaba dirigido hacia mí, sino hacia su propia hija. No sé en qué estaba pensando, me dijo con la voz quebrada. Perdón, Rick. Perdón por todo esto. Yo asentí, sin poder pronunciar palabra. Me sentía vacío, sin fuerzas. Esa noche fue la más larga de mi vida. Cuando finalmente me quedé solo en casa, todavía con el traje puesto, me derrumbé. No podía asimilarlo. Todo estaba planeado, cada detalle, cada esfuerzo, y de pronto, nada tenía sentido. Lloré hasta quedarme sin lágrimas, hasta que el cansancio me venció y me quedé dormido en el sillón, con la esperanza de que, al despertar, todo resultara ser una pesadilla. Al día siguiente abrí los ojos, confundido, con la sensación de que quizá había soñado. Miré alrededor y vi la sala desordenada, los papeles de la boda tirados en la mesa, mi teléfono en el suelo. Entonces la realidad volvió a caer sobre mí con todo su peso. No era un sueño. Era real. Me habían dejado plantado, humillado, abandonado. Mientras trataba de procesar todo, mi teléfono comenzó a sonar. Era un número conocido. Maggie. Dudé en contestar. Una parte de mí quería ignorarla para siempre, otra necesitaba escuchar qué tenía que decir. Al final, contesté. ¿Qué quieres, Maggie? Pregunté con voz apagada. Del otro lado, ella hablaba entre sollozos. Rick, lo siento. Cometí un error. No sé qué me pasó. Estaba confundida, asustada. Me dejé llevar por lo que sentía en el momento. Pero ya me di cuenta de que no quiero eso. Quiero estar contigo. Quiero que nos casemos. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. No podía creer lo que escuchaba. ¿Qué estás diciendo? Repliqué,
tratando de contener mi rabia. Ayer dijiste que estabas con él, que lo amabas, que era tu sueño, y ahora me dices que te arrepentiste. ¿En menos de 24 horas cambiaste de opinión? Ella guardó silencio unos segundos y luego respondió. Sí, me equivoqué. Me dejé llevar por la nostalgia, por la idea de que aún sentía algo por él. Pero cuando estuve con él, entendí que no es lo que quiero. Me di cuenta de que mi vida está contigo. No quiero perderte, Rick. Aún podemos hacerlo. Podemos casarnos. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. Una parte de mí sentía rabia, otra sentía tristeza y, en el fondo, un pequeño hilo de esperanza trataba de abrirse paso. La había amado de verdad, había construido sueños con ella. Pero lo que me pedía era imposible de digerir. ¿Tienes idea de lo que hiciste ayer? Le dije con firmeza. ¿Tienes idea de lo que causaste? Tu madre terminó en una ambulancia, tu familia está destrozada, mis padres tuvieron que ver cómo quedaba en ridículo frente a cientos de personas, y yo estoy en pedazos. ¿Y ahora vienes a decirme que siempre si quieres casarte? Ella empezó a llorar con más fuerza. Lo sé, Rick, lo sé. Y me odio por lo que hice. No sé en qué estaba pensando. Solo te pido una oportunidad. Una más. No quiero perder lo que tenemos. La escuchaba y me sentía en un dilema insoportable. Por un lado, todavía la amaba. Mi corazón quería creerle, quería pensar que se había confundido y que aún podíamos salvar lo nuestro. Pero mi razón me decía que ya no había vuelta atrás, que había cruzado un límite del que no se regresa. Colgué sin darle una respuesta definitiva. No podía. No en ese momento. Dejé el teléfono sobre la mesa y me quedé mirando al vacío, preguntándome cómo alguien podía cambiar de opinión de manera tan radical en tan poco tiempo. Durante el resto del día, recibí más llamadas y mensajes de ella. Todos decían lo mismo, que se arrepentía, que quería casarse, que me amaba. No respondí. No sabía qué hacer. Cada palabra suya me atravesaba, me hacía recordar tanto lo bueno como lo terrible. Mientras tanto, los comentarios de la gente comenzaban a llegar. Amigos, familiares, conocidos. Todos querían saber qué había pasado, todos opinaban, algunos con lástima, otros con incredulidad. Me sentía observado, juzgado, expuesto. Esa noche, acostado en mi cama, pensé en el contraste entre los 2 días. El primero había sido la peor humillación de mi vida, el segundo un torbellino de arrepentimiento y súplicas. ¿Cómo se supone que debía manejar algo así? No tenía respuestas. Solo tenía el corazón roto y la mente llena de preguntas. Después de aquel segundo día en que Maggie me llamó insistentemente para pedirme otra oportunidad, decidí guardar silencio. No respondí a sus mensajes ni a sus llamadas. Sentía que cualquier cosa que dijera podía ser usada para arrastrarme otra vez en una confusión sin fin. Los días siguientes fueron extraños. Por un lado, seguía recibiendo rumores de que ella estaba con Saúl, su ex, viviendo un idilio improvisado, como 2 adolescentes que se escapaban de la realidad. Por otro, continuaban llegando mensajes de su parte, rogándome que le contestara, que la escuchara. Yo no respondía. Quería que entendiera que no podía aparecer y desaparecer en mi vida como si nada. Pero la calma no duró mucho. Una tarde, después de 3 días de silencio de mi parte, escuché golpes en la puerta de mi casa. Al principio pensé que era algún vecino o algún familiar que venía a verme. Caminé hacia la entrada y, cuando abrí, lo que vi me dejó helado. Era Maggie. Estaba vestida con su traje de novia. El mismo que nunca usó en el altar. El vestido estaba arrugado, manchado y roto en algunos lugares, como si hubiera pasado por un camino de tierra o hubiera dormido con el puesto. Sus zapatos estaban sucios, su maquillaje corrido, el cabello despeinado. Pero lo más impactante era el olor, un aroma fuerte, mezcla de sudor, perfume viejo y humedad, impregnaba el aire alrededor de ella. Sus ojos estaban rojos, llenos de lágrimas, y sus manos temblaban mientras se aferraba a la tela del vestido. Rick, dijo con voz entrecortada. Aquí estoy.
Estoy lista. Esta vez sí. Quiero casarme contigo. Me quedé inmóvil, sin poder articular palabra. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si la escena frente a mí fuera una pesadilla absurda. ¿Qué estás haciendo aquí? Pregunté al fin, con la voz cargada de rabia contenida. ¿De verdad crees que puedes presentarte así, después de todo lo que hiciste? Ella dio un paso hacia mí, levantando las manos como si quisiera tocarme. Sé que me equivoqué, sé que te lastimé, pero me arrepiento de verdad. Estuve confundida, pensé que aún sentía algo por Saúl, pero me di cuenta de que no es así. Él no es lo que yo necesito. Tú eres el hombre de mi vida. Dame otra oportunidad. Sentí como la indignación me recorría de pies a cabeza. ¿Otra oportunidad? Repetí con dureza. Maggie, me dejaste plantado en nuestra boda. Hiciste que cientos de personas me vieran esperando como un idiota mientras tú escapabas con tu ex. Tu madre terminó en una ambulancia por la crisis que le causaste. Tu padre no sabe cómo mirarme a los ojos de la vergüenza que siente. Y tú estabas feliz de irte con él, diciendo que siempre lo habías amado. Y ahora vienes aquí, vestida de novia, como si nada hubiera pasado, pidiendo que lo intente de nuevo. Ella empezó a llorar con más fuerza, se arrodilló en la entrada de la casa y se aferró a mis piernas. Perdóname, Rick. Por favor, no me dejes. Yo te amo, siempre te amé. Fui una tonta, me dejé llevar por un impulso estúpido. Pero tú eres mi hogar, tú eres mi vida. Sus palabras resonaban en mis oídos, pero ya no tenían el mismo efecto que antes. Donde antes había amor, ahora había dolor, decepción y un vacío difícil de llenar. No, Maggie. Me aparté de ella con firmeza. Ya no hay nada que hacer. No puedo estar con alguien que me humilló de esa forma, que jugó con mis sentimientos y con mi familia. No puedo confiar en ti. Y sin confianza, no hay matrimonio, no hay relación, no hay nada. Ella se levantó, desesperada, con el vestido arrastrándose por el suelo. No digas eso, Rick, por favor. Podemos empezar de nuevo. Nadie tiene que saber lo que pasó. Podemos hacer otra boda, podemos arreglarlo. La miré con una mezcla de tristeza y enojo. ¿Nadie tiene que saberlo? ¿En serio crees que esto se puede ocultar? Medio mundo lo sabe ya. No es solo la vergüenza pública, Maggie. Es lo que me hiciste a mí, lo que le hiciste a tu familia. No puedo, ni quiero, vivir con esa herida. Ella me miró, en silencio, como si al fin entendiera que sus súplicas eran inútiles. Su llanto se volvió más desgarrador. En ese momento, tomé mi teléfono y marqué el número de sus padres. Vengan a buscar a su hija, les dije cuando atendieron. Está en mi casa. No quiero volver a verla así. Tardaron menos de media hora en llegar. Su padre entró primero, con el rostro endurecido por la rabia y la decepción. Su madre, aún débil después de la crisis de la boda, apenas podía mirarla sin volver a llorar. Vámonos, Maggie, le dijo su padre con un tono seco, sin espacio para la discusión. Ella intentó resistirse, siguió mirándome con los ojos llenos de súplica, pero yo no dije nada más. Solo me quedé de pie, observando cómo se la llevaban, con su vestido destrozado y su dignidad hecha pedazos. Cuando la puerta se cerró tras ellos, sentí un silencio abrumador llenar mi casa. Por primera vez en muchos días, respiré hondo, con la certeza de que había tomado la decisión correcta. Han pasado 3 meses desde aquel episodio. A veces me cuesta creer que todo ocurrió. Hay días en que despierto y me invade un recuerdo repentino de lo que debía ser mi boda, los invitados, la música, el altar preparado. Otras veces, revivo la escena de ella arrodillada en la entrada de mi casa, rogándome con un vestido roto y un olor insoportable. Me siento traicionado, humillado, marcado. He perdido la confianza en la idea del matrimonio. No porque no crea en él como institución, sino porque ahora me da miedo. Miedo a volver a depositar todo mi amor, mi confianza y mi vida en alguien que podría destrozarlo todo en un segundo. Mis padres me han apoyado, igual que algunos amigos. Todos me dicen que hice lo correcto,
que no podía darle otra oportunidad a alguien que me dañó de esa manera. Y lo sé. En lo más profundo de mí, sé que no había otro camino. Pero eso no quita el dolor, no borra la cicatriz. A veces pienso en Maggie. No sé qué fue de ella después de aquella noche en que sus padres vinieron por ella. Escuché rumores de que intentó volver con Saúl, pero que la relación no duró. No me interesa confirmarlo. No quiero saber más. Ella quedó atrás. Hoy sigo trabajando, tratando de enfocarme en mi vida profesional y en mi bienestar personal. Estoy yendo a terapia, porque entendí que no podía sanar solo. Necesito reconstruirme, aprender a confiar otra vez, superar el miedo que me dejó esta experiencia. No sé si algún día volveré a intentar casarme. No sé si tendré el valor de dar ese paso de nuevo. Pero espero que con el tiempo pueda sanar. Que algún día el recuerdo de Maggie, de su vestido roto y de sus súplicas desesperadas, deje de perseguirme. Por ahora, solo me queda seguir adelante, un día a la vez.